Kamisaki Hilat Kuliakanakama, Aski Uruki Pantaki, Humanakataki. ¿Cómo están amigos y amigas? Buenos días para todos. El día de hoy estamos haciendo un video para mostrarles cómo nosotros vamos a recoger habas. Hemos venido por invitación del tío Julián, no me acuerdo su apellido, pero él nos ha invitado aquí a la comunidad de Huanchuyo. Les presento, ella es mi hermana menor, se llama Nina. Y espero que les guste mucho el video que hagamos. También vamos a estar mostrándoles cómo cosechar cebolla, habas y algunos otros flores. Vamos a estar cosechando varias cositas. Entonces espero que les guste el video y pues quédense para ver. Bueno, aquí estamos iniciando ya con la cosecha de habas. Por allá está mi mamá y las otras tías. Y aquí tenemos a la abuelita que estaba mostrándonos sus habitas verdes. Y el tío Julián aquí tratando de ayudarle para que meta las habas en la bolsa. Como pueden ver aquí, algunas de las habas están bien, pero otras están afectadas con la helada. Tienen unas manchas de color negro. Y aquí tenemos a Canelita, que está felizmente sonriendo. Y como pueden ver aquí, amigos y amigas, en esta parte de la chacra las habas no habían sido tan afectadas por la helada y por lo mismo estaban todavía verdes y bien conservadas. El resto de las habas las dejamos en la chacra para que se sequen y posteriormente pues se las pueda recoger ya secas. ¿Y qué hacemos con las habas secas que se quedan en la chacra? Se preguntarán. Pues estas habas posteriormente se recogen y se consumen de una manera diferente que las habas frescas, pero se los comentaré en otro video. Una vez que sacamos las habitas, aprovechamos para sentarnos y descansar un poco y también para conversar. Estas son las habas que yo logré cosechar. Es una buena cantidad y están verdecitas y muy bonitas. Aquí les voy a extender para mostrarles mejor. Ahora sí, amigos y amigas, es hora de partir rumbo a la otra chacra, de donde también obtendremos algunos productos. Sí, amigos y amigas, hemos terminado de cosechar nuestras habas que están por aquí. Bueno, no son nuestras, pero hemos terminado de cosechar lo que nos están invitando. Entonces ahora ya nos estamos yendo. Me estoy cargando mi bulto. Aquí están ya mis habitas en mi epi. Y ya vamos a ir. Ahorita tengo que ir volando para alcanzarles a los demás.
Ahora sí, amigos y amigas, hemos llegado aquí al lugar donde están sembradas las cebollas. Por allá ya están mi mamá, mi tía, está Nina también y está la tía que nos está invitando a cosechar las cebollas. Entonces vayamos con ellos. Bueno, pues este es el lugar donde están plantadas estas cebollitas. Aquí al final del video les vamos a mostrar cómo de grandes son. Como pueden ver aquí en la pantalla, lo que estamos viendo es el sembradío de choclos o la chacra de choclos. Lamentablemente pues se han visto afectados con la helada y eso se nota en sus hojas que están un poco marchitas y quemadas por el frío. Pero no es el único sembradío que se ha visto afectado, todas las chacras están así. Mientras Canelita estaba aprovechando de cavar un hueco. También les muestro estas flores que están muy bonitas, pero por el tiempo no pudimos grabar al momento de la cosecha. Ya por la tarde retornamos a nuestra casa y pudimos comer un deliciosísimo guayake. Amigos y amigas, ya hemos vuelto a nuestra casa en la comunidad Tajocachi. Esta mañana estábamos cosechando las habas y todo lo demás en la comunidad de Huanchuyo, que es cerca de aquí, es a aproximadamente 10 a 15 minutos. Estábamos ahí gracias a la invitación del tío Julián y de su esposa Luisa. Gracias a ellos por invitarnos. Algo que... Sí, también agradecer a nuestra querida Pachamama que siempre nos brinda con estos deliciosos productos, los cuales son la cebolla, las habas, los choclos, las papas, los carotes y entre otros más. También quería comentarles que vamos a abrir un nuevo canal, el cual se llamará Las Aventuras de Nina y Samin, que tratará de nuestras vivencias, de juegos y muchas otras cosas más. Visítenlo porque va a ser muy interesante, ustedes también se van a divertir y vamos a dejar el link del enlace en la descripción de este video. Exacto, vamos a estarles dejando el enlace que les va a llevar a este nuevo canal de YouTube. Aquí Nina y mi hermanito Samin, con el que ya habíamos hecho un video anteriormente en el que hemos tenido una pequeña conversación en Aymara a orillas del lago. Ellos dos van a estarse encargando de compartirles pues vivencias más cotidianas, qué es lo que hacemos como lo que hemos visto hoy día, vamos a cosechar, a veces vamos de viaje, conocemos nuevos pueblos, nuevas personas. Entonces todo eso se van a estar encargando de mostrarles ellos. Amigos y amigas, me olvidaba decirles, si es que les ha gustado este video, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita, Compartir y suscríbanse. Exacto, suscríbanse si quieren vernos cocinar estas habas y cocinar lo demás que nos hemos recogido. De esta manera queremos despedirnos, amigos y amigas. Espero les haya gustado este video. No olviden seguir el nuevo canal que van a estar sacando ellos y pues no se pierdan los videos. Chiquis sin cama, hasta pronto.